Muy buenos días, hermanos. Una vez más, su hermano en Cristo, Abad Sea, del grupo Ángeles de Dios, de la comunidad de Lacey y de la Iglesia del Sagrado Corazón, para compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy, sacado del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez las muchedumbres se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles, como lo hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Le respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también éste comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermano, esta palabra dice que mucha gente, muchedumbres, mucha gente se congregaba cada vez que Jesús hablaba, y esta vez no era la excepción. Dice que muchos se congregaron a su alrededor y se puso a enseñarles. Pero como lo querían crucificar, los fariseos se acercaron y le hicieron esta pregunta: ¿puede un hombre separarse de su esposa? ¿Un marido separarse de su esposa? Y el Señor, conociendo la dureza del corazón y lo que ellos querían hacer con él, les contestó para no poner como ellos buscaban un pretexto para que ellos vieran que no estaba en contra de la ley de Dios. ¿Qué les dijo Moisés sobre esto? Les dice. Y ellos le dicen: Moisés permitió firmar un acta de divorcio, ¿verdad? Pero Dios, conociendo también la palabra de Dios, porque Él mismo es Dios, Jesucristo nuestro Señor, les dice: pero al principio Moisés conocía la dureza del corazón del hombre, así como está duro en la actualidad, en estos tiempos, que ya ni siquiera les importa si se casan o no, si viven en amaciato, sin el sacramento ni nada. O sea que estamos peor que en esos tiempos. Dice: recuerden que al principio Dios los hizo hombre y mujer, y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos serán una sola carne. Mi hermano, mi hermana, si tú estás casado con tu esposa, ya no eres tú y tu esposo, tú y tu esposa, sino que eres una sola carne. Por lo tanto, la tristeza que siente tu esposa la sientes tú. La tristeza que siente tu esposo la sientes tú. ¿Por qué en la actualidad hay tanta infidelidad? ¿Por qué en la actualidad hay tantas separaciones? Si tienes el sacramento del matrimonio, eres una sola carne. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos serán una sola carne. Cuando yo comparto mi testimonio, yo les digo y les pregunto a los esposos: si yo pellizco a tu esposa, le hago un pellizco, el esposo tiene que gritar ¡ay!, porque a él le duele, porque son una sola carne. O viceversa, si le doy un pellizco o un golpe al esposo, la esposa tiene que dolerle a la esposa, porque son una sola carne. Y en la actualidad hay muchas separaciones, muchos niños abandonados, muchos niños que viven con un papá
sin una mamá o con una mamá sin un papá. Y dice nuestro Señor Jesucristo que cuando un hombre se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si su esposa se separa y se junta con otros hombres, comete adulterio en contra de su esposa. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, si tú tienes el sacramento del matrimonio, no te puedes volver a casar. Trata de llevarte en armonía con tu esposo. Y que Dios nuestro Señor congrega a las familias en la unidad, en el amor, a través de la intercesión de María Santísima. Invita hoy en este día al Espíritu Santo a tu familia. Que el Espíritu Santo sea el centro de esa familia y de esa unidad en el sacramento de tu matrimonio, en tu familia. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y que el Espíritu Santo sea tu guía en este día y todos los días de tu vida, a través de la intercesión de María Santísima, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.